Prueba 1, prueba 2. Vale, voy a empezar. Estamos Ok. con Ignacio Contreras. Hola Ignacio, Ignacio Contreras, experto electoral. Estamos con Ignacio. Bienvenido a Análisis Estratégico. Ignacio, estás en Caracas. ¿Cómo está la situación? La situación política, la situación económica, la situación sociocultural, obviamente está muy deprimida en el sector económico, en el sector salud. Bueno, y en el área política, no en estos momentos, desde hace 20 años, ha habido una constante limitación de las libertades individuales, tratando de instalar los derechos colectivos, pero estos siempre han sido, de alguna manera, vendidos a la masa popular, pero no se han transmitido, no se han ejecutado esas ofertas electorales. Entonces tenemos una gran crisis económica en producción y en producción en las áreas donde nosotros generalmente teníamos una fortaleza, como es el petróleo y en el área mineral, en los hidrocarburos. Y obviamente la situación en el área de la agricultura y de la producción está muy limitada. Esa es la realidad de la Venezuela del 2020. Si te refieres a esa pregunta. Sí, es un abreboca a lo que vamos al detalle que vamos a abordar en este espacio. Recientemente tuvimos una convocatoria a elecciones por parte del régimen de Maduro y me gustaría saber tu opinión, sobre todo porque ya sabemos que los partidos políticos fueron secuestrados por unas decisiones del Tribunal Supremo de Justicia de Maduro. Y yo no sé a dónde apunta todo esto, pero hay varias tesis. Me gustaría conocer qué crees tú que va a pasar y qué crees que debería hacer, en todo caso, la gente. Bueno, mire, yo quiero empezar diciendo que la convocatoria a las elecciones es totalmente ilegal porque la hace un órgano que no está facultado para eso, que es la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que luego en pleno nombró las autoridades regidoras de las elecciones. Eso es obviamente inconstitucional y el Consejo Nacional Electoral electo no es imparcial, no lo ha sido en las recientes elecciones y además de eso ha habido otras decisiones judiciales mediante las cuales los partidos principales de la oposición, como Acción Democrática, como Primero Justicia, COPEI, también este año hubo una decisión al respecto, fueron desautorizadas las juntas directivas de esos partidos y fueron impuestos personas que son afines al régimen, aunque en su pasado, en su trayectoria, pertenecieran a esos partidos. Por eso se dicen que esas personas han sido compradas. En todo caso, la posición que está tomando la posición que está tomando algunos miembros de la oposición legítima es totalmente irracional. Irracional porque el problema de Venezuela lo vamos a resolver los venezolanos. Y esperar sentado en la casa a que lleguen unos cascos azules o unos marines puede tomar años. Y además, si llegara a pasar, sería una gran catástrofe humanitaria, además de la crisis que tenemos actualmente. ¿Cuál es la posición que yo realmente siento por la experiencia que hemos tenido debe tener la oposición? Es la siguiente, es ir a elecciones. ¿Por qué hay que ir a elecciones? Te voy a
a recordar que 3 de las últimas 4 elecciones en Venezuela, la de 2012, cuando Maduro gana por 200.000 votos, originó una crisis de 4 o 5 meses que paralizó a Venezuela y terminó con la autodetención a Leopoldo López. Esa fue la primera elección de Maduro. La segunda elección de Maduro fue hace 5 años, cuando se eligió con la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional la ganó la oposición y esa victoria nunca fue reconocida. Nunca se pudo instalar. Nunca pudo hacer una ley esa Asamblea Nacional. Nunca pudo publicar un acuerdo con todos los participantes, con todos los diputados principales. Y tuvimos 5 años sin Congreso, sin poder legislativo. No hay un organismo legislativo en un país que se dice que es democrático. ¿Qué pasó? Bueno, eso originó un repudio total. Empezaron las sanciones contra la Asamblea Nacional, contra el gobierno de Maduro, y el gobierno de Maduro finalmente se quitó la máscara y dijo: yo soy dictador. Después hubo las elecciones de mayo del 2018, cuando Maduro fue electo fraudulentamente, donde no participó la oposición. ¿Qué pasó con esas elecciones? Bueno, esas elecciones ocasionó un gobierno alterno con Juan Guaidó, que fue apoyado por 56 países y por la mayoría de los organismos internacionales, tanto políticos y diplomáticos, como la Unión Europea, como la OEA, o organismos multilaterales, como el Banco Mundial y el FMI, que eso le da mucha potestad y mucho sustento y soporte legal al gobierno legítimo de Guaidó. Esa ha sido la consecuencia de 3 de las últimas 4 elecciones que ha hecho Maduro. Preso Leopoldo López, protestas con la Asamblea Nacional y decir yo soy dictador, y el no reconocimiento de Maduro. Cuando nosotros no vamos a elecciones, como la 4ª elección en este gobierno de Maduro, que fueron las elecciones a la Asamblea Constituyente, no pasa nada. No pasó absolutamente nada. Hubo elecciones en la Constituyente que nosotros no participamos y al día siguiente se acabaron las protestas. Exacto. ¿Qué pasó en Bolivia, licenciado Oria? En Bolivia la oposición fue dividida, la oposición fue a elecciones convocadas por un Tribunal Supremo de Justicia y por Consejo Nacional Electoral totalmente afín al régimen arbitrario, absolutista de Evo Morales. ¿Qué pasó? Se provocó el fraude y ese fraude ocasionó que ahora Evo Morales es un perseguido de la justicia en Bolivia y está fuera del país. ¿Qué pasaría si nosotros participamos en elecciones? Así haya fraude, así haya trampa, así los organismos electorales, las veedurías electorales no puedan asistir. Miren, lo que pasaría es que nosotros, la oposición, intentaríamos seducir al electorado a que votara por la democracia contra la dictadura. En cualquier calle recóndita, en cualquier municipio, en cualquier ciudad, en la frontera, en los estados llaneros, en los estados orientales, en los estados occidentales o en las grandes urbes caraqueñas, el activista de la oposición tendrá la oportunidad de ir a la radio, de ir a la televisión, de pegar un afiche, de tocar la puerta de la casa y decir: toma este panfleto, vota contra la dictadura, vamos por democracia. Se motiva al activista, se motiva a la población. ¿Va a haber fraude? Sí, va a haber fraude. ¿Y si ganamos van a reconocer el triunfo? No van a reconocer el triunfo. Pero vamos a provocar una crisis. Vamos a provocar la motivación del pueblo. Si no participamos, ¿qué es lo que va a pasar? Nada. Nadie va a reconocer a Maduro, nadie va a reconocer la Asamblea Nacional,
continuarán las sanciones, continuará la presión internacional y bueno, pasarán estados, países de izquierda a derecha, como Argentina, como México, y la presión internacional tendrá épocas fuertes y tendrá épocas débiles. Y aquí existe una dictadura que trata de vestirse de democracia, pero que ya nadie se la cree, ni los propios socialistas. Ni los propios socialistas tratan electoralmente, como en España, como en Argentina y ahora en México, de separarse del socialismo del siglo XXI. O sea, esa es la posición que es la más razonable, es asistir a las elecciones porque somos los venezolanos que vamos a salir de esto, más allá de las trampas o del fraude que evidentemente puede haber, y si se gana, porque borrar 2, 3 millones de votos de diferencia no es fácil. Y el gobierno de Maduro, aunque aquí no hay encuestas, pero las protestas de 400 protestas mensuales que hay, te demuestran de que hay una gran insatisfacción con la ejecución del modelo de Maduro, del modelo de gestión de Maduro, y hay un rechazo a la oferta electoral del chavismo. Entonces, es la mejor oportunidad que nosotros tenemos para asistir a unas elecciones con todo lo que ha pasado y decir, mira, el gobierno legítimo es el de Guaidó. Asistir, pero el gobierno legítimo es Guaidó. La tesis de que ir a elecciones es validar, también no tiene justificación jurídica, pero bueno, esa explicación ya es más larga, pero es absolutamente irrita pensar de que asistir a unas elecciones fraudulentas de la dictadura, estamos apoyando la dictadura. ¿Qué pasó con el apartheid cuando se fueron a elecciones? ¿Qué pasó en Chile cuando se fueron a elecciones? ¿Qué pasó en Polonia cuando se fueron a elecciones con dictadura? Obviamente, la posición de validar el régimen por asistir a unas elecciones carece de sensatez. ¿Me escuchas? Sí, te escucho, pero se me acaba de ocurrir algo, que es que disculpa que te haya interrumpido, pero es porque dame un segundo y continuamos con la entrevista, esto yo puedo editar, ¿ok? Déjame ver cómo salió ese audio, porque el problema es que es importante que el audio salga bien, ¿tú me entiendes? Ya va.